Ahora en C5N, una situación muy complicada en la provincia de Santa Fe, pero puntualmente un brote de contagios en Rosario. De los 13.300 médicos matriculados, 260 tienen COVID-19. Una información de las últimas horas que habla del problema que está viviendo la provincia de Santa Fe, pero sobre todo en la ciudad de Rosario. En la provincia se están produciendo 800 casos diarios, la mitad de estos en Rosario, y hay más de 10.000 personas infectadas. Vamos a reiterar este número porque es muy preocupante, los brotes de contagios en Rosario, que está afectando no solo al ciudadano de a pie, sino también a los 13.300 médicos matriculados, 260 de ellos tienen COVID-19. La pregunta que nos hacemos es ¿qué pasó en la ciudad de Rosario? ¿Hubo relajamiento de parte de los ciudadanos? ¿Qué pasó con las autoridades políticas? Bueno, el día sábado la provincia de Santa Fe, incluida la ciudad de Rosario, volvió a la fase 1. Están cerrados los comercios mayoristas, minoristas, la industria, los comercios también que no están ligados a la gastronomía también están cerrados. Vamos a conversar con Ángela Prigione, ella es presidenta del Colegio de Médicos de Rosario. Ángela, buenas tardes, soy Adrián Salonia, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes. Gracias por atenderme, Ángela. A ver, cuéntenos qué está pasando con el sistema sanitario. Recién dábamos una cifra de la cantidad importante de profesionales que trabajan en Rosario. 260, tengo entendido, tienen COVID-19. ¿Qué nos puede decir? Bueno, mira, Adrián, antes que nada te pongo un poco cómo es la situación. Nuestro colegio matricula a los colegas del sur de la provincia, los 7 departamentos del sur de la provincia de Santa Fe. En este momento somos más de 13.300 colegas matriculados y por un esfuerzo muy grande que realizó el colegio desde el principio que comenzó esta pandemia, se decidió dar un subsidio económico a aquel colega que contrajera la enfermedad. Por eso nosotros tenemos este registro. Por eso aclaro que los departamentos del centro y del norte de la provincia, los colegas están matriculados en otro colegio con sede en la ciudad de Santa Fe. Desde el sur de la provincia. Sí, a ver, tengo entendido que de marzo a agosto la provincia de Santa Fe, incluida Rosario, tuvo pocos contagios y poca cantidad de fallecidos. ¿Qué pasó? ¿Hubo un exceso de confianza, doctora? Mira, Adrián, la curva se desata de contagios cuando pasamos. Nosotros estuvimos muy diferente a la provincia de Buenos Aires, también hay que aclarar, hace más de 2 meses que nosotros estábamos en un distanciamiento, no era aislamiento, y en esa fase de distanciamiento en donde por lo menos Rosario y Gran Rosario tenía una casi normalidad. Nosotros estamos viendo ahora que ustedes están comenzando en estos días con los bares, los restaurantes en la vereda. Nosotros eso ya estaba permitido hacía bastante, y no en la vereda, sino hasta adentro, hasta 6 personas se podían por mesa, por, digamos, grupo familiar o de motivo, digamos. Y esta situación disparó la curva de contagios. Estaba permitido, estábamos en una fase de distanciamiento, pero había que cuidarse y lo repetíamos continuamente, ya que teníamos y contábamos con todas esas libertades, había que cuidarse continuamente. El uso del barbijo en el territorio de Santa Fe es obligatorio, el lavado de manos, el distanciamiento, pero hubo, no toda la población como siempre, pero hubo un poco bajaron el umbral en ese cuidado. Y antes de pasar el viernes a la parte que vos estabas nombrando de una restricción casi total de circulación, se había pasado primero a una prohibición en todo el territorio de las reuniones sociales en el domicilio, porque también habíamos llegado a tener reuniones que se podían mantener en el domicilio hasta 10 personas. Esa fase ya hace algunas semanas atrás en el territorio de toda la provincia se había pedido que no se realizaran en lugares cerrados y en los domicilios las reuniones sociales de 10 personas que estaban permitidos. Pero se mantenía abierto en los restaurantes y los bares para ese equilibrio tan delicado de lo difícil que es mantener la economía
y poder dar sustento sanitario a toda la población. Es importante, a ver si yo comprendo la lectura que está haciendo. Usted vincula el aumento de contagios en la ciudad de Rosario debido al relajamiento que hubo, a la apertura de bares y restaurantes. ¿Ahí esto lo asocia a lo que está pasando, Ángela? Es que no lo digo yo, lo dice la curva que muestra el Ministerio de Salud de la provincia. Veníamos con una meseta durante varios meses de contagio bastante amesetado que permitió armar a todo el sistema de salud. Después cualquier cosa aclaramos bien esto, pero comienza a elevarse la curva, lo muestran los gráficos que muestra continuamente el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe en la fase del distanciamiento. Nosotros creemos que ahí sí fue ya un difícil el tema del control, el distanciamiento, bueno, en el tema de social, sobre todo en los parques, en la circulación. Es verdad que al aire libre es muy difícil la transmisión, pero se veía que había muchísima cantidad Bueno, de eso es lo que parques. está diciendo usted, de la cantidad de gente. A ver, la postal que dejó la ciudad de Buenos Aires este fin de semana es preocupante. Se veía a la gente sin protección, sin tomar la distancia. A mí me cuesta entender, ¿no? Porque hay un sector de la sociedad que yo lo defino, doctora, como insolidario, no se conmueve ante las medidas sanitarias que no solo anuncian las autoridades políticas, sino la semana pasada tuvimos 3 comunicados de la comunidad médica argentina, de intensivistas, de terapistas, alertando sobre esta situación. Y a ver, no me canso de decirlo y usted va a coincidir. A ver, lo que se ve hoy en la Argentina, o por lo menos en el área metropolitana de Buenos Aires, pero me centro en la ciudad de Buenos Aires y creo que esto pasó en Rosario. Hay 2 realidades, lo que está pasando dentro de las terapias intensivas, que hay una lucha brutal de enfermeros y médicos luchando contra la enfermedad y contra las muertes, y después tenés el relajamiento de la sociedad en las mesas. A ver, el gobierno de la ciudad, le cuento acá lo que pasa, habla de un comportamiento bueno de la ciudadanía este fin de semana. Yo por lo menos veo todo lo contrario. Donde pasaba por la calle o avenida que usted circulara por la ciudad de Buenos Aires, toda la gente estaba amontonada. ¿Y eso es lo que también pasó en Rosario cuando se abrieron los bares y restaurantes? Bueno, acá se había tratado de respetar mucho ese protocolo, pero por eso te digo, ya llevábamos bastantes semanas con esta posibilidad y esta suerte que teníamos de poder disfrutar los espacios de bares, de restaurante, pero creo que, vuelvo a decirte, al principio se respetó y después se comenzó a relajar. Había una actitud que yo la remarcaba muchísimo, cuando podía se la decía a todos ustedes, a todos los comunicadores, sí. El hecho de tener esta suerte de poder compartir una cena, un almuerzo en un restaurante, en algún lado, no me daba a mí la autoridad o cuando yo ya me sentaba me retiraba el barbijo. El hecho de que uno se sentaba a la mesa, todos se sacan el barbijo como si fuera un abrigo. No, el barbijo tiene que continuar puesto, ya que teníamos ahora no la tenemos, pero ya que teníamos esa posibilidad de que estaban abiertos los restaurantes, lo retirábamos para comer o para beber, pero el barbijo continuamente puesto. Uno veía que el hecho de estar sentado en un bar o en un restaurante, ya se retiraban el barbijo 2 o 3 horas sentado ahí en un grupo de amigos o familiares sin el barbijo. Esto era terrible. Eso fue cuando nosotros nos dimos cuenta que la situación se había relajado. Y el tema de los parques son muy lindos acá, son muy grandes, pero había mucho amontonamiento de gente. Los últimos fines de semana que empezaron a estar mejores climáticamente, realmente estaban muy lindos para disfrutar, se veía mucha cantidad de gente sin el barbijo correctamente puesto, en algunas situaciones hasta compartiendo la bebida, compartiendo el mate, y creo que ahí perdimos la gran oportunidad que teníamos nosotros de esa pseudo normalidad que la estábamos llevando adelante durante 2 meses, cuando empezaron a subir todos los casos. Empezaron a subir casos, circulación viral, y empezaron a contagiarse, lamentablemente, la gente joven. Por suerte es asintomática o con muy pocos síntomas y la pasa sin darse cuenta, pero los contagios empezaron a sentirse en personal, adultos mayores o personal de riesgo. Fíjese usted que hoy hay en 18 provincias de nuestro país, hay circulación comunitaria. A ver, 3 de cada 10 casos hoy suceden fuera del área metropolitana de Buenos Aires. Ahí vemos cómo el virus se expandió
por todas las provincias y Santa Fe es una de ellas. Por eso Omar Perotti rápidamente tomó la decisión de volver a la fase 1. ¿Qué siente Ángela o qué sentía en ese momento cuando usted salía de un hospital o sus compañeros salían de terapia intensiva y transitaban las calles y avenidas de la ciudad de Rosario y veía los bares repletos? ¿Qué sentía en ese momento? Y se siente mucha impotencia, porque vos lo dijiste, Adrián, el equipo médico, el equipo de salud en general, no el equipo médico solo, se está jugando al 100% desde el día cero de esta pandemia. Claro. El cuerpo de médicos y médicas de terapia intensiva es un recurso extremadamente crítico. Normalmente, sin pandemia, ya el sistema de salud pone una luz roja sobre este personal hace años, porque es un recurso que tarda años en formarse. No es muy tentadora la especialidad por la forma de trabajo y por la remuneración, pero es extremadamente importante la formación y con mucha carga horaria, y es un personal crítico normalmente. Imagínate en horas de pandemia, en donde de por sí el sistema de salud tuvo una merma, como todo el mundo le pasó, con personal que tenía factores de riesgo, embarazadas, adultos mayores que desde el comienzo de la pandemia se retiraron de trabajar. El resto continuó trabajando. Nosotros en la provincia de Santa Fe, desde hace 2 meses, con esta casi normalidad, tuvimos las terapias a full. Ángela, muchas gracias por este contacto, muy amable. No, gracias a ustedes.